24. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 24. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregó hoy 3 archivadores al fiscal de Antofagasta en el marco de la investigación por el llamado caso Democracia Viva, fundación que hoy, según se supo, recibió más de 30 millones de pesos para la campaña del apruebo. Para hablar de este tema estamos con Frank Sauerman, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional. Diputado Sauerman, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, hola Connie. Buenas tardes. Bueno, partamos por la evaluación de lo que ha hecho hoy día y lo que ha hecho en los últimos días el ministro Carlos Montes. En algún momento ustedes, ¿cierto?, recurrieron a la Contraloría, exigieron, digamos, una actitud firme por parte del gobierno. ¿Usted cree que la actitud del ministro Carlos Montes ha sido lo suficientemente dura, digamos, y enfática en reaccionar a este escándalo que se ha llamado Democracia Viva? Sí, mire, a ver, un poquito lo que hemos hecho todos estos días. Efectivamente, estuvimos en la Contraloría el día jueves pasado para poner todos los antecedentes que teníamos y pedir esta investigación en todas las seremías a nivel regional, pero además, hoy día, le cuento una exclusiva, en pocos momentos más se va a ingresar la comisión investigadora gracias al apoyo que hemos tenido transversal de más de 66 diputados que vamos el lunes a dar cuenta en la Cámara de Diputados de esta comisión, en donde esperamos, cierto, que la Cámara de Diputados también haga una investigación profunda respecto de estos hechos. Aparte, la UDI, cierto, nuestros aliados han presentado una denuncia a la Fiscalía y nosotros esperamos también que el fiscal nacional, como establece la ley orgánica, cierto, de la Fiscalía, pueda hacerse cargo de la investigación, fundamentalmente porque hay involucrados personas que tienen altos cargos, según dice la propia ley. Así que esos son los elementos que nosotros estamos utilizando, pero yo también quiero destacar lo que ha hecho hoy día el ministro Montes. Yo hubiese preferido, si usted me pregunta, que lo hubiese hecho los primeros días, pero al principio uno notó un cierto inmovilismo, producto obviamente del shock que significaba tener a uno de los partidos fundamentales del gobierno involucrado en hechos que pudieran cierto, tener carácter de ilegales. Diputado, claro, y hoy día lo que llevó además el ministro son 3 archivadores con información que, según se ha, digamos, reporteado, tiene que ver además con estas funcionarios que aparecen, digamos, contratados por fundaciones, pero que al mismo tiempo prestaban servicios al Ministerio de la Vivienda allá en Antofagasta. Tiene que ver con esa lista, y eso obviamente era algo que no se conocía desde un principio. Por eso tal vez hay cierta, digamos, se tomó el tiempo el ministro Montes para recabar las informaciones para llevar algo contundente al fiscal. Sí, yo creo que es bueno que se recopile esta información y se ponga toda la información a disposición de la Fiscalía para hacer esta investigación debidamente. Sí, nosotros creemos que el ministro Montes cometió un error inicial, ¿cierto? ¿Cuál es ese error inicial? Que fue haberle aceptado la renuncia inmediatamente al Seremi de Antofagasta y no haber primero hecho el sumario respectivo, establecer la responsabilidad administrativa y política, y luego de eso poder tomarle la renuncia efectivamente. Pero bueno, eso se cometió un error y el propio ministro también lo ha dicho de esa manera, y yo creo, sinceramente, que el ministro hoy día está haciendo un trabajo para que todo quede absolutamente claro, y nosotros conocemos al ex senador y el ex diputado Montes, con el cual compartimos, creemos que es una persona bastante seria y esperamos que nos dé garantía de esta investigación. Ya, ¿y para qué entonces es necesaria la comisión investigadora de la Cámara de Diputados? Porque sí, porque nosotros no tenemos ciertas atribuciones legales para penalizar a nadie. Nosotros lo que hacemos en la Cámara de Diputados es hacer una comisión investigadora que pueda recabar todos los antecedentes. Después de toda esa información se entrega a la Fiscalía como un insumo, pero ahí se establecen responsabilidades políticas, básicamente, que no lo hace la Fiscalía ni tampoco el Consejo de Defensa del Estado, sino que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, nosotros esperamos que vayan y estén presentes el ministro Montes, la ex subsecretaria, el ex Seremi y todas las personas que se puedan ser debidamente citadas. Yo quiero recordar que todas las personas que están en el Estado se pueden citar hasta 6 meses luego de que salen de su cargo, así que perfectamente ellos pueden ser citados a la comisión. Claro, pero no tienen obligación de ir. O sea, ustedes van a citar, por ejemplo, a la ex subsecretaria de la Vivienda, ¿cierto? Pero hemos visto otros casos donde no se apersonan y no llegan y no les pasa nada. No, ellos sí. ¿Usted realmente cree que la ex subsecretaria va a ir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados?
ella tiene la obligación de hacerlo por ser exfuncionaria pública. Luego de dejar el cargo 6 meses, ellos tienen la obligación de hacerlo. Y quienes no pueden ir o simplemente no responder son los privados. Pero si ellos ocuparon un cargo tan relevante, luego de 6 meses de dejar el cargo, ellos dejan de responder. Pero antes de esos 6 meses, ellos sí lo deben hacer, por lo tanto, la Cámara de Diputados perfectamente los puede citar. Ya. ¿Y la comisión ya está aprobada? ¿Va a empezar a funcionar o hoy día tienen que aprobarla, diputado? No, se hace un ingreso. ¿Sí? Hoy día ingresamos nosotros electrónicamente y el lunes, como volvemos, estamos en semana distrital, el lunes se da cuenta en la Cámara de Diputados y se establece de esa manera quiénes van a pertenecer a esa comisión investigadora y luego eso empieza a funcionar. Y se da un plazo más o menos de 90 días. Ya, por eso, pero ya está, digamos, ya es un hecho que va a haber una comisión investigadora, a eso me refiero. No, sí, va a haber una comisión. De hecho, yo quiero agradecer también públicamente el apoyo que hemos tenido, porque esta comisión investigadora, fíjese que paradójicamente es más difícil de conseguir que una interpelación, porque para interpelar a un ministro o incluso para acusarlo constitucionalmente se requieren menos firmas de parlamentarios. Para poder hacer esta comisión investigadora se requieren 62 firmas y nosotros hemos obtenido 67. O sea, eso quiere decir que somos mucho más que Chile Vamos. Ya, claro, y por lo tanto que han recibido el apoyo. ¿De qué sectores, de qué partidos? Bueno, Del oficialismo estoy pensando, entiendo que todo Chile Vamos y entiendo también que los republicanos, ¿cierto? Pero del otro lado, Sí. del oficialismo, ¿quiénes han apoyado la comisión investigadora? El detalle no lo tengo ahora, pero sí sé que es gente de los sectores de centro, ¿cierto? Los ex demócratas cristianos, ex PDG, por lo menos ellos se comprometieron a firmar, y tienen que haber otros más porque justamente los números no nos dan, y son mucho más de lo que nosotros esperábamos incluso. Ya, o sea, usted está diciendo, pero no hay, por ejemplo, apoyo de algún partido del Frente Amplio, ¿sí? No, la verdad que yo no he revisado los nombres exactamente. Me sorprendería que lo hubiera. Ya, ¿y del Porque Partido Socialista? no lo sé. Como le digo, no sé los nombres, pero porque en este momento me llegaron solamente los números de que teníamos los números suficientes para poder, y yo le estoy hablando de los que se comprometieron a firmar. Yo sabía que iba a firmar, ¿cierto? La gente, el ex partido de la gente y el ex demócrata cristiano, y ahí tenemos un volumen de votos importante. Ya, conseguidas las firmas entonces, ¿a quién debieran invitar a la comisión investigadora? ¿A quién debieran llamar? Usted dice que la ex subsecretaria de Vivienda. Sí, ¿Quién más? bueno, el ministro Montes claramente, los seremis involucrados, entiendo yo que hoy día se está también haciendo una investigación o se está abriendo una investigación en la séptima región también, y por lo tanto todos quienes pudieran aportar antecedentes que dependen hoy día del Estado tienen la obligación de asistir. Quienes no tienen la obligación son las personas que pertenecen a estas fundaciones, porque obviamente son entes privados, Sí. pero sí, obviamente nosotros podemos acceder a información de todo el ente estatal que pueda finalmente ser útil para esta investigación. Ya, entonces van a citar al ministro Montes. De todas maneras, claro, Ya. si él es el responsable político. Ok, van a citar a la ex subsecretaria, ¿cierto? De la Sí. Vivienda. Sí. ¿Van a citar, por ejemplo, a su compañera y colega, la diputada Catalina Pérez, o no? ¿O no pueden hacerlo? Mire que yo nunca he visto en la historia del Congreso que se dé esta situación, porque es bien paradójico que estemos investigando a un par. Nosotros no. Es como lo que hizo un poco Revolución Democrática, que resultó bastante paradójico ayer cuando anunció que ellos así iban a ser parte de la causa, cuando ellos son los principales investigados. Le va a pasar un poco lo mismo que le pasó a la municipalidad de Vitacura, en donde se quiso hacer parte de la investigación en contra del ex alcalde Torrealba, y los dejaron fuera de la causa porque justamente están siendo parte de la investigación. Yo creo que a Revolución Democrática le va a pasar lo mismo. Ahora, la situación de Cata Pérez a nosotros nos complica más, en ¿Por el qué? sentido de que ella hoy día ostenta el cargo de vicepresidenta de la Cámara de Diputados, al cual se negó a renunciar. Claro, le quedan 4 días en el cargo, 5 días, porque el 3 de julio tiene que renunciar oficialmente, pero obviamente nosotros hubiésemos esperado un gesto de ella de grandeza y haberse apartado del cargo, porque aquí arrastramos también el nombre de la corporación completa. No nos olvidemos de que ella es diputada de un partido, pero hoy día ostenta un cargo muy relevante para nosotros. Ya, y quiero preguntarle a usted, si usted como también compañero conoce a la diputada Pérez, si usted le cree en su versión inicial, digamos, porque no ha vuelto a hablar sobre que ella no sabía nada acerca de este convenio, que era entre gente súper cercana de su círculo. ¿Usted le cree a la diputada? Porque hoy día el mismísimo presidente del Partido de Revolución Democrática, el senador Latorre, en un giro como de 160 grados, dijo ahora que es bien difícil que la diputada no haya sabido de este convenio entre Democracia Viva y
la seremía de Antofagasta. ¿Usted le cree? Sí. Mire, yo no tengo una relación de cercanía con ella, ni mucho menos. Hemos compartido un par de veces solamente, pero claro, como dice el presidente de Revolución Democrática, a mí me cuesta creer que ella no tenía información de estos convenios y del trabajo que estaba haciendo la gente que trabajaba tan cercanamente con ella, incluso la pareja. Por lo tanto, es difícil de entender y difícil de creer que es cierto que ella no tenía ninguna relación y no estaba informada. Ya, y usted dice que el ministro Montes es el responsable político. Entonces, Sí, eso claro. significa que, porque el gobierno da la impresión que con la salida de la ex subsecretaria de Vivienda, como que acotó o terminó con las responsabilidades políticas. Eso lo dijo claramente la vocera de gobierno. Con la salida de la ex subsecretaria, para usted, para su partido, para Renovación Nacional, ¿se terminan las responsabilidades políticas o esto podría escalar hasta el ministro Montes? Mire, la subsecretaria, para que la gente lo tenga claro, es una responsable más bien administrativa, porque los seremis dependen de ella administrativamente, pero quien es el responsable político finalmente es el ministro. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar que se reúnan más antecedentes y se entregue toda la información para ver qué responsabilidad política tiene efectivamente, y por eso esta comisión investigadora es tan relevante, porque finalmente se va a abocar a establecer eso. Yo lamentaría que así fuera, como le digo, porque creo que él ha actuado estos días de buena fe, pero si él tiene una responsabilidad política, obviamente va a tener que asumir las consecuencias y posiblemente ser acusado constitucionalmente. Ya, o sea, podría ser entonces que ustedes impulsaran una acusación constitucional en contra del ministro Montes. Claro, si se establece que tiene algún grado de responsabilidad la comisión investigadora, por eso se hace la comisión investigadora previamente, justamente para establecer la responsabilidad política. Y si uno tiene ahí argumentos suficientes para poder hacerlo, seguramente la acusación constitucional se va a presentar. Si no, simplemente se va a decir también con la misma claridad que le estoy diciendo, Connie, que el ministro Montes no tendría responsabilidad si es que así se determina. Ya, ustedes recurrieron digamos, a la Contraloría, pidieron a la Contraloría intervenir. La UDI hoy día anunció, ¿cierto?, un equipo, un equipo legal, un grupo de abogados que, según lo que anunció el presidente de la UDI, va a recorrer el país buscando, digamos, este tipo de convenios cuestionables, o si existe este mecanismo, estas irregularidades en otras partes de nuestro país, en otras regiones. Ustedes, como Renovación Nacional, ¿van a pensar o están pensando en otras acciones legales? Mire, nosotros estamos evaluando, como le digo, esta semana nos preocupamos de la acusación, perdón, de la comisión investigadora, pero vamos a evaluar si procede primero que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, eso también es una cosa que tenemos que estudiar, pero claramente todos en Renovación Nacional hemos mandado oficios y nos hemos reunido con los contralores regionales. Yo hoy día, en la mañana, me reuní aquí en Ñuble con el contralor regional justamente para tener esta conversación, le entregamos una solicitud formal. ¿Quién le solicitó? ¿Quién le solicitó exactamente? Bueno, exactamente le solicitamos que se estudiara no solamente al Ceremi de Vivienda, sino que también a otros entes del Estado que manejan recursos CONI, porque aquí tenemos, por ejemplo, no tengo ningún dato fidedigno, pero les doy un ejemplo. ¿Sí? El FOSIS es un bolsón de plata importante, ¿cierto?, que reparte mucho dinero entre fundaciones y entre organizaciones de este mismo tipo. Por lo tanto, es objeto de observación. Y él también lo entendía así. Él me decía que él comprendía que habían instancias como el FOSIS, el Cercotec y otros más que generan mucho movimiento de dinero y que obviamente también tenían acceso a fundaciones que se dedicaban de buena manera y otras no tanto, ¿cierto?, a poder utilizar estos recursos del Estado. Así que nosotros le pedimos que hiciera una investigación más bien de entes específicos, como le digo, el Serviu, Ministerio de Obras Públicas y también FOSIS y todo lo que tenía que ver con desarrollo social. Ya, y bueno, y eso lo pidió hoy día usted, así es que tendrá, me imagino que Lo un estamos tiempo... haciendo a nivel nacional. Lo Ya. estamos haciendo a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, cada uno en Sí, su región, digamos. así es. Ya, Así perfecto. es. Ya, y usted en la mañana, yo por ahí lo escuché en alguna entrevista radial, y habló de que aquí podría haber una asociación ilícita. ¿Por qué? ¿En qué se funda esa sospecha? No, yo digo que lo que aquí podemos terminar descubriendo es justamente un grupo de personas que se asocia para defraudar al fisco. Y cuando uno ve
que hubieron recursos que se utilizaron en situaciones que no correspondían según cierto, las propias características que tenía la fundación o la licitación. Claramente nosotros podemos pensar que se puede terminar investigando a una asociación ilícita, ¿cierto?, de un grupo de personas que se reunió para defraudar al fisco y conseguir financiamiento ilegal. Hoy día usted mismo lo contaba, ¿cierto?, que habían recibido 30.000 pesos, o sea, 30 30 millones de pesos millones de aparte. pesos. 30 millones de pesos, aparte, ¿cierto?, para hacer campaña por el apruebo, por ejemplo. Entonces yo creo que esta organización es una de las cuales se generó, ¿cierto?, para generar recursos, porque también cae en la sospecha todas estas mismas organizaciones que se fundaron los primeros días de gobierno. Entonces es importante poner el foco de investigación ahí también. Diputado, se termina esta semana, ¿cierto? Esta semana es distrital, ¿cierto? Ya. Sí. El lunes, ¿qué debiera pasar con la diputada Catalina Pérez? ¿Debiera volver a la Cámara el día lunes? No la hemos visto, no ha hablado. Solo sabemos de ella que suspendió, digamos, su cargo. No renunció a su cargo de vicepresidenta de la Cámara, pero suspendió su cargo. ¿Qué debiera pasar con ella? Sí. Mire, yo se lo digo con mucho, no sé cómo decirlo, pero la verdad que no con mala intención, sino que yo le pediría a la diputada Pérez que por el bien de la corporación, el lunes, por último, simbólicamente presentara su renuncia para, ¿cierto?, alivianar el cargo y la responsabilidad que hoy día tiene la Cámara de Diputados de tener una vicepresidenta que está en el ojo del huracán. Y por lo tanto, nosotros creemos que la mejor manera de proteger la institución es justamente que ella se hubiese alejado del cargo lo antes posible. Lamentablemente, ya, pero, justamente no lo hizo. Digamos, justamente es el 3 de julio, el día que vence digamos, su cargo. Entonces, Sí. Ya, usted dice como una manera razón. simbólica, porque en la práctica Sí. deja su cargo el lunes. Sí. Sí, claro, por eso le digo, a nosotros nos hubiese gustado que el día que suspendió su participación, figura legal que no existe, ¿cierto?, hubiese ella renunciado justamente para no involucrar más a la Cámara de Diputados. Ya tenemos suficientes problemas. Fíjese que Vlado Mirosevich terminó solo. Claro. Carlos Bianchi renunció hace un par de semanas atrás acusando otras situaciones, no regulares ni mucho menos, sino que más bien políticas. Y ahora Catalina Pérez deja el cargo, ¿cierto? Se aleja justamente por esta situación. Entonces, ha sido bastante dramático y traumático el pasar de Vlado Mirosevich en la Cámara de Diputados. Diputado, lo quiero pasar a otro tema y es el tema de la reforma previsional. Usted se junta este viernes, entiendo yo, ¿cierto?, con la ministra, Sí. la ministra del Trabajo, la ministra Jara, por las pensiones. Y quiero preguntarle, así como está el proyecto hoy, ¿se va a aprobar en la Comisión de Trabajo o no? No hay ni una posibilidad de que el proyecto así como está se apruebe, fundamentalmente porque el gobierno presentó un proyecto muy ideológico en contra de lo que piensan los propios chilenos y el gobierno sabe hoy día, Connie, que no tiene mayoría ni ciudadana ni en el Congreso para poder aprobarlo y por eso nos está haciendo una serie de reuniones para buscar algunas modificaciones. Nos juntamos la semana pasada, el jueves pasado. Nos juntamos con la ministra donde se nos hizo una exposición respecto de la separación de la industria, que es una idea que nosotros compartimos en algunos aspectos, en otros no, y este viernes se nos quiere hacer una exposición respecto de cómo hacer solidaridad con el 6% de cotización extra, cosa que nosotros desde ya decimos que no estamos de acuerdo porque creemos que tiene que ir al fondo de capitalización individual porque simplemente renta más en el largo plazo. ¿No están de acuerdo en que ningún porcentaje del 6% extra de capitalización vaya digamos, de ahorro, vaya a solidaridad? ¿Ninguno? Mire, nosotros tenemos un estudio que dice que nosotros pudiéramos flexibilizar nuestra posición con un punto 8, algo así, una cosa así, para poder hacer solidaridad intrageneracional con las mujeres, sobre todo, y hacer una serie de otras modificaciones, pero el gobierno presenta un proyecto que refunda el sistema previsional que nosotros creemos que es absolutamente innecesario. Aquí hay una serie de modificaciones que hacer. Evidentemente, llevamos años discutiéndola, pero no es el proyecto que los chilenos esperan. Los chilenos esperan tener una buena reforma previsional, pero que les asegure la propiedad
la posibilidad de que sean heredables y la posibilidad también de elegir entre un sistema privado y uno público. Ya, y Y hay un probablemente los elemento. chilenos, y ya que usted habla por todos los chilenos, digamos, como si supiera todo lo que piensan todos los chilenos, me No, imagino no, que no. también podemos agregar a esa lista que los chilenos también quieren y necesitan mejores pensiones. Y eso hay que Claro. buscar la forma, digamos, también de poder asegurarla. Y por eso quiero preguntarle, diputado, de nuevo sobre el 6%, porque el proyecto que se presentó por parte del ex presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Su gobierno destinaba un 3%, de ese 6% extra destinaba un 3% a solidaridad, a un fondo solidario. ¿Ustedes no estarían dispuestos a esa combinación? O sea, ¿se ha retrocedido con respecto a la postura que tuvieron con ese proyecto de pensiones? Sí, por una razón muy A simple. ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros aprobamos el 3 y 3, que yo mismo lo promoví, eh, no existía la pensión garantizada universal. Y no existía el proyecto para aumentarla a 250.000 pesos también. Cuando uno revisa las cifras, se da cuenta de que la pensión garantizada universal le cambió la tasa de reemplazo a los chilenos de una manera muy significativa. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser responsables con esta reforma previsional. Es bonito decir que vamos a hacer solidaridad con recursos que no son propios, que son de los trabajadores. Los trabajadores quieren una mejor pensión, pero no quieren un sistema de reparto que ya ha fracasado en todo el mundo. Entonces, no vamos a insistir en fórmulas fracasadas. Es lo que le hemos dicho al gobierno. Nosotros somos partidarios de hacer más solidaridad con la pensión garantizada universal, haciendo una pensión garantizada universal mucho mejor, porque te doy un solo ejemplo. Las mujeres hoy día reciben la pensión garantizada universal a los 65 años, jubilándose a los 60. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Hoy día no tiene ni una lógica. Entonces, por lo tanto, tenemos que mejorar la solidaridad a través del pilar solidario que es pagado con impuestos generales y no cargar a los que hoy día pagan su cotización previsional, que son justamente los trabajadores, y por lo demás tenemos tremendos problemas en el sistema previsional como la gran cantidad de lagunas previsionales. Hoy día apenas Sí. el 35% de los chilenos cotiza Ujú. regularmente. Entonces es un sistema que no se puede mantener en el largo plazo si es que nosotros no tenemos cotizaciones previsionales. Por lo tanto, el proyecto se tiene que hacer cargo también de la informalidad laboral y de las lagunas previsionales que los chilenos tenemos. Ya. Este proyecto tiene muchas falencias técnicas y que lamentablemente no se han subsanado. Ya, pero usted que va a juntarse con la ministra, me imagino que también el objetivo es llegar a puerto con negociar, digamos, algo entre medio, ¿no? Entre lo que está planteando el gobierno y lo que están planteando ustedes. De eso se trata, negociar en Sí. general los proyectos. ¿Usted ve alguna posibilidad de que la reforma previsional, no así como esté, sino que negociando con el gobierno, logre ver la luz, digamos, este año, por lo menos, pensando en la urgencia de este tema? Sí, a ver, primero nosotros le ofrecimos al gobierno hace mucho tiempo separar la reforma, primero aumentar, ¿cierto?, la pensión garantizada universal a 250.000 pesos rápidamente, en donde había consenso generalizado y ahí no había mayor discusión, y el resto, poder tener una discusión mucho más profunda porque es mucho más árida, es mucho más técnica y tenemos que preocuparnos no solamente con darle buenas pensiones a los actuales jubilados, sino que a los futuros. Y el proyecto que presentó el gobierno es absolutamente insostenible en el largo plazo. Hoy día por una razón muy simple. Hoy día nosotros tenemos una pirámide ¿cierto?, en nuestra sociedad, en donde cada día hay menos jóvenes sosteniendo a una gran cantidad de adultos mayores porque la población se ha ido envejeciendo mucho y el promedio de vida hoy día ha aumentado hasta los 83 años. Entonces, el proyecto no se hace cargo de la sustentabilidad, lo dijeron en la propia comisión, y por eso el gobierno se abrió una serie de modificaciones porque entiende que tiene una serie de falencias. Nosotros estamos absolutamente disponibles para mejorar este proyecto, pero creemos que tratar de refundar el sistema previsional borrando el decreto 3.500 es un error y yo creo que debiéramos hacer modificaciones importantes, por ejemplo, bajando comisiones, modificando la tabla de mortalidad, castigando cuando se cobra, ¿cierto?, y se tiene pérdidas, por ejemplo, una serie de cosas que son bien obvias que es lo que hay que hacer, pero el gobierno ni siquiera las toca en esta reforma y por eso hemos tenido tanta discusión. Esperamos nosotros, sí, le digo yo, Renovación Nacional tiene un compromiso de tratar de llegar a un acuerdo, aunque no sea exactamente lo que nosotros queremos. Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que tenga una muy buena tarde allá en Ñuble. Gracias a ustedes. Buenas tardes.